Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta grato oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice el Evangelio de San Juan. De aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo: No solo ruego por ellos, sino por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Que sean uno en nosotros, pues eso implica esa unidad entre el Padre y el Hijo y esa unidad con el Espíritu. Vamos a seguir mirando esos criterios que nos llevan a ver si nosotros estamos siguiendo la acción del Espíritu en nuestra vida. Y otro de los criterios es el discernimiento de espíritu. Dice Jacques Philippe: la experiencia de la Iglesia y de los santos expresa una ley general. Lo que viene del Espíritu lleva consigo alegría, paz, tranquilidad de espíritu, dulzura, sencillez y luz. Al contrario, lo que viene del espíritu del mal, lo que viene del demonio, acarrea tristeza, desconcierto, inquietud, agitación, confusión y tinieblas. Hay unas frases de el Papa Francisco y Gaudete et Exsultate que dicen lo siguiente. No la voy a encontrar aquí. A ver si voy nuevamente. El, el Papa en un momento dado dice: el problema no son, es Evangelii Gaudium. El problema no es el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sino una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. No es que tengamos o no podamos hacer muchas cosas, hay que hacer. Pero si no las hacemos, pues si el Espíritu Santo no es el que impulsa la labor, no es el que impulsa lo que tenemos que hacer, pues nos van a cansar muchísimo más. Por eso dice el Papa, de ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enferman. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. Pues es lo que pasa con una mamá que tiene un bebé y pues encomendamos a los que han tenido bebé en todo este tiempo y tienen un bebé pequeño, María Leonor, María Camila, y pues se levantan con gusto, están contentas aunque no hayan dormido, hacen las cosas por amor. El problema no es la cantidad de trabajo que tengamos, el problema es que vivimos las cosas mal vividas y hacemos las cosas muchas veces por ganar dinero y no más. Lo que viene del espíritu del mal acarrea tristeza, desconcierto, inquietud, agitación, confusión y tinieblas. Esas señales de buen y mal espíritu, lo de buen espíritu, paz, alegría, tranquilidad,
El Padre Pío decía lo siguiente: el Espíritu de Dios es espíritu de paz. Incluso cuando pecamos gravemente nos hace percibir un dolor tranquilo, humilde y confiado, debido precisamente a su misericordia. Por el contrario, el espíritu del mal excita, exaspera y nos hace experimentar, cuando faltamos, una especie de cólera contra nosotros mismos. Por eso cuando una persona dice, es que yo me siento pecadora, pues muy bien, qué bueno que te sientas pecadora, qué bueno que nos sintamos pecadores. Eso está muy bien. Pero es que no me perdono. Eso está muy mal. Eso sí no está bien. Entonces, el espíritu del mal excita, exaspera y nos hace experimentar, cuando faltamos, una especie de cólera contra nosotros. Sin embargo, deberíamos ejercer hacia nosotros la primera de las caridades. Cuando estás atormentado por ciertos pensamientos, esa agitación no proviene de Dios, sino del demonio, pues Dios, por ser espíritu de paz, te dará serenidad. Si estás atormentado por malos pensamientos, esa agitación no proviene de Dios, viene del demonio. Primera señal: paz, alegría. Todos los días en el Opus Dei, en las oraciones, en las preces de la hora, le pedimos al Señor Gaudium cum pace, alegría y paz. Esos son frutos necesarios del Espíritu Santo. Dice Jacques Philippe, la alegría y la paz son frutos seguros de Él, pues el demonio es incapaz de provocarlos de modo duradero. Pues quizás logra un cierto, una cierta medio alegría en algunos momentos de la vida, pero no lo logra durante todo el tiempo. La paz y la alegría son frutos seguros del Espíritu Santo. El desconcierto y la tristeza son pruebas ciertas del mal espíritu, pues el Espíritu Santo no puede ser el origen de ellas. Y si estamos desconcertados, ¿qué hacer? ¿O estamos tristes? Hay una respuesta está en la Sagrada Escritura. ¿Estás triste? Haz oración. San José María decía, verás que encontrarás una distancia entre Dios y tú. Y uno dice, pero ¿cómo así? Pero es que me están pasando cosas muy malas. Pues bueno, ve y cuéntaselas a Dios. O dile, Señor, tú que eres mi Padre, quieres lo mejor para mí. ¿Qué estás esperando de esta circunstancia? ¿Qué estás esperando de esto? ¿Qué estás esperando en esto de mí? Entre todas estas señales de buen y mal espíritu, la más característica es la que se refiere a la paz. El Espíritu de Dios produce inevitablemente paz en el alma. El demonio produce inevitablemente inquietud. En este libro de José Pedro Manglano, de Santos de Copas, dice: no quiero vivir ya mi voluntad, sino vaciar el corazón de mi voluntad, de cómo quiero yo que sean las cosas, de cómo me he programado de lo que sean, de cómo controlo yo los pasos, de cómo quiero que sean los demás, de cómo quiero que sea mi vida, de cómo quiero ser yo físicamente, de querer entender y saber todo antes de aceptarlo. En primer lugar, se trata de aceptar la realidad. Parece fácil. Aceptar que mi abuelo se ha muerto. Aceptar que mi novia me ha dejado. Aceptar que no tengo buen carácter. Aceptar que en mi casa no es el paraíso. Aceptar que no soy muy listo. Aceptar que no. em, o aceptar que soy muy listo. Sencillamente aceptar la realidad, aceptar las cosas como son, aceptarlas sabiendo cómo son, porque hay una voluntad de Dios. Aceptar mi cuerpo, aceptar que Dios me quiere y permite que las cosas sean así. Y Él lo permite, y yo también lo permito, lo acepto pacíficamente. Es decir, no me rebelo contra las cosas como son.
Ahora, dice también Jacques Philippe, en la práctica las cosas son más complejas. Una inspiración puede venir de Dios y no obstante suscitar en nosotros un gran desconcierto. Pero ese desconcierto no tiene su origen en la inspiración, que en sí misma es dulce y pacífica. Procede de nuestra resistencia a ella. Ya lo veíamos en esto. Si no aceptamos la realidad tal como es, si no aceptamos que nosotros somos gordos o flacos, pues porque hay gente que no engordan ni metiéndole purina. Eh, y pues eh, si no aceptamos que somos gordos, que tenemos un gordito, que estamos flacos en no sé qué, si no aceptamos, si no nos aceptamos tal como somos, o no aceptamos que en mi casa, pues tengo una persona que es de esta forma y no va a cambiar nunca. Pues ahí viene, el- la resistencia no viene de Dios, la falta de paz no viene de Dios, viene de nuestra soberbia, del querer que nosotros, que las personas sean a nuestra imagen y semejanza, o las cosas sean a nuestra imagen y semejanza. Le pedimos a Dios ahora, ayúdanos a darnos cuenta y ver cómo podemos hacer. Dice, algunas inspiraciones de la gracia, cuando nos atañen, golpean en nosotros con resistencias más o menos conscientes y profundas, despiertan temores humanos, recuperan el apego a ciertas costumbres. También cuando nos hacen una corrección fraterna y que nos duele, pues usualmente cuando nos corrigen y tienen razón nos duele porque estamos errando en eso. ¿Y qué hacemos? Nos duele, entonces decimos que eso no viene del Espíritu de Dios. Pues, y yo soy el que tengo la razón, ¿no? Esa soberbia, el pensar que los demás, que el criterio de los demás no sirve para nada. Pidámosle al Señor, ayúdame a darme cuenta y ayúdame a ver cómo puedo ir mejorando en mi trato con Dios y ayúdame a darme cuenta cómo tener paz, a cómo abandonarme más en las manos de Dios. Sigue don José Pedro Manglano en otro momento. Estamos habituados a prever, a planificar y a controlar el proceso, a sacar las cosas adelante. La ley de no ir de seguridad en seguridad es difícil para el occidental de hoy, pero es clave en cualquier persona que recorra el camino del amor como este. Es preciso dejarse llevar por el otro, vivir al día, aprender a bailar con Dios, aprender a seguir los pasos de Dios. No es imponerle los pasos a Él, es eh, voltearse y decir, es que tú sabes más. Cuando estaba aprendiendo a jugar tenis, pues primero pasé por un entrenador y después pasé por otro y ya el segundo me decía, qué difícil es quitarle los vicios que usted ya adquirió. Porque uno dice, no, es que yo juego muy bien, yo hago las cosas muy bien, yo hago las cosas perfectas. Entonces, primer punto, este, y dice, subrayemos este punto importante, una inspiración divina puede desconcertarnos en un primer momento, pero a la medida en que no la rechacemos, sino que nos abramos a ella y la aceptemos, poco a poco nos infundirá la paz. Vamos a llevar las cosas a la oración. ¿No la entendemos? Pues lo decimos, porque obviamente hay que decirlo, pues sin golpear, y lo llevamos a la oración para ver eh,
en qué cosas tenemos o debemos cambiar. Pues, eh, perdón por lo personal, pero en estos días me llamaron de Bogotá para una cosa, un trabajo que tenemos que hacer con los sacerdotes, pues para ayudarle aquí a los sacerdotes de Manizales. Y entonces en un primer momento, pues yo dije, eso es imposible. Pero siga hablando y deje que, pues, eh, yo sé que me estoy resistiendo, pero dígame, intente, pues deme luces y yo lo llevo a la oración, porque esto eh, llevé las cosas a la oración y pues me estaban planteando, oye, ¿por qué no eh, buscar más cosas, buscar eh, esta posibilidad en estas personas? Y yo decía, no, es que no pueden, es que no son capaces. Me dijeron, póngalo en las manos de Dios. Y lo puse en las manos de Dios. Se lo pregunté a esas personas, oye, ¿tú te crees capaz de hacer esto? Me dijeron, sí, lo podemos. Y yo, Dios mío, ¿cómo me calles la boca? Lo mismo me pasó en Cali. Pues eh, cuando yo llegué a trabajar en Juanambó, llegaron de la Comisión Regional de Bogotá y me dijeron, oye, ¿por qué no? Pues el encargado de los jóvenes en todo Colombia me dijo, oye, ¿por qué no te planteas hacer una catequesis aquí en el colegio? Hazla en un barrio por aquí cerca. Yo empecé a pensar, le puse todos los inconvenientes. Es imposible. Aquí no hay barrio cerquita. La gente no lo necesita. Los pelados son unos vagos. El colegio no se puede, etcétera. Los padres no nos van a hacer caso. Pero dije, voy a llevar la oración. Me voy a vencer. Y voy a irme para la parroquia de la parroquia central de Jamundí. Y efectivamente me fui para allá. Y el párroco, buen amigo, me dijo, claro, vamos a la escuela tal. Eh, y fuimos a la escuela y allí estaban una rectora súper buena gente. Nos dijo, o me dijo, padre, el día que quiera, la hora que quiera. Y llevamos una primera comunión súper bien. Fui al colegio. Yo dije, bueno, entonces ahora conseguir niños del colegio, estos no querrán porque sin horas libres de ellos. Fui al colegio y les pregunté, mire, esto no les va a servir como labor social, esto es en sus horas libres. Y aparecieron 10 pelados. Inicialmente nos desconcertamos. Lo llevamos a la oración y ya vamos, pues digamos, nos dejamos llevar por el Espíritu Santo con cierto temor, pero sabiendo que es Él el que está actuando, es Él el que quiere actuar, es Él el que quiere hacer. Dice Jacques Philippe, aparte de este signo, otros dos signos complementarios, la constancia y la humildad. Dice, una de las características del Espíritu de Dios es la constancia. Sabemos que nada hay más inconstante que nuestro humor o nuestros antojos. Las inspiraciones divinas son estables y constantes. Muchas cosas, pues digamos que, eh, pues perdón por lo personal, pero yo pongo muchas veces ese ejemplo. Cuando yo salí de Calasanz, yo soy pues, yo estudié en los Escolapios en Medellín. Cuando yo salí de Calasanz, yo pensaba, hombre, yo, yo veo que Dios me llama ayudarle a cambiar el mundo. Y me metí a estudiar ingeniería eléctrica y conocí el Opus Dei y me di cuenta
esto de hacer las cosas por amor es lo que puede ayudar a arreglar este país. Y me metí en la obra y después eh, pues me propusieron irme para Roma y pues yo ya le había entregado mi vida a Dios y me propusieron ser sacerdote y yo dije, Señor, aquí estoy. Pero pues digamos que todo ha ido en eso, pues una inspiración constante, pues no una cosa de hace, sí, desde que nací, pues digamos que se ha ido explicitando a partir de, pues con el pasar del tiempo. Hay que pedirle a Dios, ¿y yo para qué estoy? Y vamos viendo que se van dando esas luces y uno va comprendiendo, va entendiendo qué es lo que quiere Dios a medida que pasa el tiempo y va lanzándose y va dándose cuenta que esas inspiraciones divinas son constantes. Dice Jacques Philippe, como regla general es conveniente no obedecer a una inspiración con demasiada rapidez, sobre todo en temas importantes, con el fin de comprobar que no desaparece completamente al cabo de cierto tiempo, lo que será una cierta prueba de que no proviene de Dios. Otra característica consiste en que al iluminarnos y a impulsarnos a actuar, imprime en el alma una profunda humildad. Ayer lo leía, una cosa que a mí me impactó muchísimo. Eh, pues estaba buscando unas palabras de Charles Peguy, no sé cómo se escribe, o más bien cómo se pronuncia, sí sé cómo se escribe. Eh, entonces, unas palabras de Peguy eh, y mm, decía eh, lo siguiente, por aquí está. Dice lo siguiente, para hablar de humildad. Mm, dice, bueno, está en otro libro, pero tomo las palabras de Peguy. Dice, se encuentran increíbles luces de la gracia que logran llegar hasta las almas malévolas, incluso depravadas. Y dice, y se ve salvado aquel que parecía irremisiblemente perdido, pero no se había visto jamás que pudiera filtrar por una superficie cubierta de barniz, o que pudiera pasar a través de una capa impermeable, o se resplandeciera lo que era muy duro. De estos provienen muchas incongruencias que observamos en la eficacia de las gracias, o que con frecuencia no surten efectos de las almas de la gente llamada honesta, segura de sí misma. Pues, ¿a qué voy con todo esto que estaba leyendo? Pues, y más adelante habla de el rey David. Eh, y pues decía, bueno, eh, una cosa que eh, resumiendo, lo que estaba leyendo es, Dios ha hecho grandes santos a personas muy pecadoras. No hay que pues no hay que asustarse porque sintamos, porque todos lo sentimos, yo también lo siento, la acción de la soberbia, la acción de pues, las tentaciones de la impureza, las tentaciones de la, de la envidia, pues los 7 pecados capitales, pues que todos tengamos eh, tentaciones, eso pues no es ilógico,
lo que sería ilógico sería pensar que Dios no puede actuar ahí. Entonces decía, eh, pues más o menos, traduciéndolo al lenguaje medio paisa, si es eh, con un alma que tenga vacíos, huecos, pues digamos que Dios puede hacer como una especie de masilla y entrar en esos huecos y poder hacer grandes cosas. Pero en un alma que sea perfecta, pulida, que esté totalmente barnizada, totalmente perfecta, que sea perfecta ella misma, digamos que Dios no entre comillas no necesitaría entrar en esa alma o no podría entrar en esa alma porque ya está perfecta y no podría hacer grandes cosas, porque hombre, como ya está perfecta, pues la acción de la gracia no necesita actuar en esa persona. Y muchas veces no es que sean perfectos, o no es que no seamos perfectos, sino que por soberbia nos creemos que somos perfectos. Por soberbia pensamos que somos perfectos. Entonces, vamos a mirar cómo ver, cómo luchar y cómo darnos cuenta de que no somos perfectos. Que, eh, pues, y hablando del rey David, decía, el rey David se daba cuenta, primero, que era un pastor, que había sido elegido, pues el oficio de pastor era el más miserable de todo Israel. En segundo lugar, se daba cuenta de que era un pecador. Pues mandó matar a Urías, fue infiel con Betsabé, eh, hizo cantidad de cosas, pues contó el número de personas que había en el pueblo para ver si se daba cuenta de que era un pecador. Se daba cuenta de que Dios le pedía más de lo que él podía hacer. Y por eso, eh, pues me parece que lo leí aquí, danzaba y bailaba delante de Dios y oraba, porque sabía que Dios le pedía eso y hacía todas estas cosas porque sabía que era impotente para llegar a Él. Las inspiraciones del Espíritu Santo, pues, nos implican que nosotros no podemos hacerlo solos. Nos implican humildad. Implica que nosotros nos veamos así. Pero bueno, ya se acabó el tiempo de la oración. Vamos a acudir a nuestra Madre, Esposa de Dios Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios Espíritu Santo que nos ayude a meternos en esa Trinidad, como que tú, Padre, que seamos uno como tu Padre en mí y yo en ti, que seamos uno eh, y que seamos uno siguiendo, siguiendo esa paz, siguiendo esa tranquilidad, haciendo las cosas con amor y también que miremos cómo el Espíritu Santo nos va infundiendo luces con constancia y cómo aprovechamos la humildad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.